Shalom Alejen, en esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá. Vamos a estar estudiando la parashá Tazria Mexora. Tazria Mexora. Regularmente la parashá Tazria aparece en Levíticos 12, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 59. Eso es lo correspondiente a la parashá Tazria. Y la parashá Mexora aparece en Vaikra o Levíticos 14.1 hasta el 15.33. 14.1 hasta el 15.33. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a estar estudiando desde Levítico, o corresponde estudiar desde Levíticos 12.1 hasta Levíticos 15.33. Y es que la parashá Tazria y Mexora, leídas generalmente juntas en años no bisiestos, forman parte del libro de Vaikra, que en nuestras versiones aparece como Levítico. Estas secciones tratan temas que a primera vista pueden parecer extraños para la persona que empieza a leerlo, sin tener una formación, sin tener un conocimiento previo de la Torá. Las leyes de pureza y de impureza, y en este caso las afecciones de la piel, conocida como Zaraat, y los procesos de purificación deben ser entendidos para tener una comprensión mayor de estas porciones de la Torá que vamos a estar estudiando. Sin embargo, bajo una mirada hebrea profunda, estas leyes reflejan enseñanzas espirituales sobre el poder de las palabras, la conexión entre cuerpo y alma y la necesidad de mantener la santidad personal, y que esto también pueda generar la santidad colectiva. Así que estudiar la parashá Tazria Mexora, o estas dos juntas como corresponden en este año, no es simplemente un estudio de leyes antiguas o de mandamientos, sino una oportunidad para comprender los procesos internos del ser humano, su relación con los demás, cómo actuamos en frente a un colectivo, en nuestro entorno, con las personas que nos rodean, y también su acercamiento al Eterno. Cuando hablamos de Tazria, significa cuando una mujer conciba o está relacionado con ello, refiriéndose a leyes sobre el nacimiento y la pureza. En el caso de Mexorá, se refiere a la persona afligida por algo que se conoce como Zaraat. No podemos decir que es una enfermedad, aunque es una afección en la piel. Su raíz es espiritual, pero se manifiesta en el cuerpo. Pero lo particular de ella es que también se manifiesta en la ropa y en las paredes de la casa. Entonces, no es una enfermedad, pero en el proceso en que va avanzando de la casa a la ropa y de la ropa a la piel, cuando llega a la piel, entonces muchos pudieran confundirla. Desde la perspectiva hebrea, cuando hablamos de Zaraat, no es simplemente una enfermedad, porque realmente, repito, no es así. Hablando, por ejemplo, como la lepra, que sí es una enfermedad, o en el caso de lo que se conoce como vitiligo, también, y es en la piel, y es evidente. En este caso, es una manifestación externa de un desenlace espiritual o de un problema interno en la persona, que en este caso está especialmente relacionado con lo que conocemos dentro del contexto hebreo, que es Lashon Hara. Lashon Hara es literalmente lengua maligna. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Cuando vamos a Levíticos 13, verso 1, dice: Hashem les habló a Moshe y Aarón para que transmitan al pueblo:
cuando una persona tuviese en su piel una set, que es una mancha blanca, o una zapahat, que es una decoloración, o una baeret, una erupción, o cuando vemos que se transforma en Saraat o la piel empieza a manifestar Saraat, será llevada ante Aarón, el sacerdote o el Cohen Gadol, o ante uno de sus hijos, que son los sacerdotes. El sacerdote, luego de evaluarlo, inspeccionarlo, entonces declarará si es afección, que la expresión hebrea es negá, pero antes de esto no se puede decir que la persona es tamé, ¿ok? Que es impura. La Torá nos muestra, y de allí los mandamientos, que solo cuando sea evaluado para ver qué pudo originar, y esto es importante porque en la Torá siempre se busca la raíz, el origen, lo que causa un problema, una situación en la persona, y no ir a las consecuencias, sino cuál es el origen. Dice, luego de haber investigado para evaluar qué es lo que lo originó, cuál es la raíz de la mancha, y luego declarado por el sacerdote, es que será establecida la condición de la persona. Y pasa de taor, que es alguien puro, pasa a tamé, cuando identifica la marca. Ahora, la Torá introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Saraat. Saraat, a pesar de que aparece en la piel, es como un llamado de atención de parte del Eterno, porque no tiene síntomas como la enfermedad llamada lepra o como vitiligo, sino que es algo diferente, pero por ser en la piel la gente lo asocia, o incluso dentro de las versiones bíblicas aparece como lepra. Quiere decir que al traducir la palabra Saraat en lepra, se crea una idea equivocada en aquel que está leyendo. Aquí no se trata de la enfermedad de lepra, sino de algo totalmente diferente, ¿ok? Es interesante cuando lo estudiamos porque si es una enfermedad y alguien interviene para que ocurra un milagro, entonces va a experimentar sanidad. Pero una persona que ha sido afectada por Saraat, lo que vemos es que dice que es limpiada. Aunque Moshe pide a Shem, hablando del caso de Miriam, que sane a Miriam de lo que estaba experimentando producto de la Lashon Hara contra Moshe, como aparece en Números, en la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanada Miriam, se habla es de ser limpia, que en hebreo es taor, que aparece de igual forma en el segundo libro de Reyes. De igual forma, vemos también en Mateo capítulo 8, verso 12 en adelante, una persona que se presenta y no se habla de sanar a la persona, sino de limpiar de lo que era Saraat. Por eso vemos que Yehoshua no dijo sé sanado, Yehoshua dijo sé limpio. Repito, no estamos hablando de una enfermedad, sino de algo diferente que tiene connotaciones espirituales. Veamos este caso para que podamos entender mucho mejor lo que las versiones establecen, que son diferentes cuando conocemos el contexto bíblico, en este caso, cuando conocemos el entorno hebreo. Al conocer el entorno hebreo, nos damos cuenta en las versiones de la Biblia dónde puede estar el error. Vemos que en Mateo capítulo 8, el subtítulo dice Jesús sana a un leproso. Y eso no es cierto. Dice, cuando descendió Yehoshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Un leproso
como dice aquí, que le seguía mucha gente, un leproso no puede estar con esa gente. Dice, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dice, puedes sanarme. Jesús, como aparece en la versión, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Pero miren lo que dice luego, y al instante su lepra desapareció. Entonces el subtítulo dice que Jesús sana a un leproso, cosa que no es cierta. Luego dice que al instante la lepra desapareció, tampoco era lepra. Y luego en el verso 4 dice, entonces Yehoshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Cuando una persona tenía Zaraat, debía ser evaluado por el sacerdote y de esta manera ver si había sido limpio, y era la forma como él atestiguaba, en el caso del sacerdote, que la persona había hecho teshuvá, y producto del arrepentimiento por aquello en lo que incurrió, atentando contra otro con su lengua, entonces el Eterno actúa en favor de esta persona que tenía Zaraat y es limpio, ya no tiene las manchas. Vemos de forma muy clara que lo que está presentándose acá no es lepra, sino Zaraat, que es lo que estamos viendo dentro de la porción de la Torá de esta semana. Por eso Yehoshua le dijo, sé limpio. En ningún momento le dijo, sé sano, porque no estamos hablando de una enfermedad, sino de algo que tiene una connotación espiritual. Ahora, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué el Eterno, en el caso de la Lashon Hara, actúa de esta forma? Porque se enseña en Arajim 15b que la Lashon Hara, la lengua maligna, asesina a 3 personas, que es diferente a matar. Asesina a 3 personas, porque el asesinato es un acto con premeditación y alevosía. Dice a Arajim 15b que la Lashon Hara asesina a 3 personas, que primeramente al que habló, que es el homicida, al que oye, ¿verdad? Porque al recibir aquello que está diciendo este asesino con su lengua, inmediatamente la persona puede cambiar el concepto de aquel que están hablando. O sea, si alguien va a hablar de A y viene B, lo está oyendo, que están hablando en contra de A, ahora B tiene un concepto diferente de A. Pero también asesina al sujeto de quien se habla. Entonces no solamente están asesinando a B por oír, sino que también están asesinando a A porque se está hablando de A. Ahora, lo interesante de todo esto, y es lo que enseñan los rabinos, es que en el día del juicio, muchas personas encontrarán inscritos en sus respectivos libros, o dentro de los libros que van a ser abiertos, como aparece registrado, que tienen méritos por los cuales no hicieron ningún esfuerzo para ganarlo. Entonces, se presentan en el juicio, se abre su libro y dicen, aquí tienes los sehut o los méritos por algo. Y la persona dice, pero es que yo no he hecho nada para obtener ese mérito. Entonces, los jueces van a decir, nosotros estamos revisando en tu libro que tienes estos méritos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la persona que está recibiendo ese mérito, pero no encuentra de dónde surge? Entonces ellos van a decir, es que nosotros no hicimos mandamientos o no hicimos algo para ganarnos estos méritos. Entonces, ¿qué le va a decir el juez? El juez le dirá, estos son los mandamientos que cumplieron las personas que hablaron contra ustedes, pero por hablar contra ustedes, los méritos que recibieron por esa obediencia, esos méritos son puestos a ustedes.
O sea, que si Pedro habló de Alberto, entonces Pedro cumplió ciertos mandamientos. Pero por actuar con la Lashon Hara contra Alberto, los méritos de Pedro pasan a Alberto. Eso es lo que enseñan. Entonces dice, ustedes perdieron las misbot que hicieron cuando hablaron contra otros. Miren lo interesante. Entonces hay cosas que la gente no mide en cuanto al hecho de actuar o accionar contra otro. Dice, igualmente algunos encontrarán transgresiones que en su haber, las cuales nunca cometieron. Entonces van a decir, oye, pero es que te aparece esto acá, pero es que yo nunca lo cometí. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Estas son las transgresiones cometidas por las personas contra las cuales ustedes hablaron. Estas son las transgresiones cometidas por las personas contra las cuales ustedes hablaron. Entonces, si alguien habla de Alberto, las consecuencias de ciertas transgresiones de Alberto pasan a esta persona por actuar con la Lashon Hara contra Alberto. O sea, las transgresiones de este pasan al asesino y los méritos del asesino pasan a la persona de la cual incurrieron en la Lashon Hara. Eso aparece en Jobot Halebabot. Qué interesante, porque si algo vemos nosotros es que muchas personas dicen, pero ¿por qué no se ve justicia? ¿Por qué la gente habla, juzga, señala, incluso autoridades, sin respetar los procesos? O sea, los procesos para aquellos que de pronto pueden asumir que están en una condición de más justos o que son más santos y pueden señalar a otro por sus errores, es que la forma de accionar están mostrando que son peores que aquellos a los cuales están acusando. Porque estas personas no están respetando el orden. El orden, e incluso Yehoshua también habla de ello, dice, cuando tú tengas algo contra tu hermano, ve y habla con tu hermano. Las personas no actúan de esa forma. Las personas no dicen, bueno, yo voy a hablar contra esta persona que me hizo esto o que está haciendo esto, y por lo tanto yo quiero hablar con él para aclarar esto. Eso no lo hacen. Segundo, si se cumple con eso y la persona sigue, entonces dicen que tenemos que presentarlo delante de un juez, que en este caso sería una persona entendida en la Torá, y de esta forma, con dos testigos, decirle, mire, esta persona incurrió en esta falta y ellos son los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Primero, no pueden ser familiares. ¿Ok? No pueden ser familiares, porque hay conflicto de intereses. Los testigos no pueden decir, bueno, es que yo oí o alguien comentó. No, el testigo, para que califique, es alguien que vio y oyó. No, yo vi cuando esta persona hizo esto y yo también lo oí porque yo estaba allí. Entonces tiene que ser alguien presencial. Por más que él diga, bueno, yo sospecho, yo tengo duda, es que él es extraño y por eso yo creo que es verdad lo que están diciendo por allí, eso no califica como testigo. Tiene que ser alguien que vio y oyó. Si esto pasa a estos testigos y la persona sigue incurriendo en la falta luego de estos dos procedimientos, entonces se enseña que dentro de la congregación existe un Begdín, o sea, existe un tribunal de justicia dentro de la congregación, porque estamos hablando de personas que tienen la Torá. Personas sin Torá, hacer esto es lo normal, pero personas que tienen la Torá, incurrir en esto, para ellos se están violentando principios, y bajo esos principios entonces debemos resolver el problema. Por eso digo, si alguien critica, juzga, sentencia a otro porque le hizo un daño a él, debería seguir estos procedimientos si es alguien que tiene la Torá. Ahora, si es alguien que no tiene la Torá,
La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué tan justo eres tú, que no tienes Torah, que no eres una persona santa ni nada por el estilo, para juzgar a otro que tiene errores igual que los tienes tú, o a lo mejor tú tienes errores peores que él? Porque a lo mejor lo que tú estás haciendo dentro de la Torah es visto de forma mucho más grave que aquello que tú estás diciendo o acusando de otra persona. Así que hablar de Mexorá, que también es parte de la porción de esta semana, está relacionado o tiene las mismas consonantes de Moxirra. Mexorá es como un código para decir Moxirra, que es peor que la Lashon Hará. ¿Por qué es peor que la Lashon Hará? Porque la Lashon Hará puede ser que la persona esté diciendo la verdad. O sea, yo puedo estar diciendo, es que lo que pasa es que Pedro es un ladrón. Y en verdad Pedro es un ladrón. Pero yo no tengo la autoridad para estar divulgando que Pedro es un ladrón o estar diciendo, tengan cuidado, Pedro es un ladrón, Pedro es un ladrón. No, yo debo ir a hablar con Pedro y confrontar a Pedro por ser ladrón y seguir con todo este procedimiento. Eso es la Lashon Hará. Pero Moxirra es peor, porque Moxirra es difamar a una persona. O sea, estamos hablando una mentira, una calumnia, estamos inventando, estamos difamando. Y hay severo castigo para aquellos que incurren en esto. En el Sefer Hamidot, que es el libro de las cualidades, todas las averot, que viene a ser las faltas que cometemos, sean pecados o transgresiones, pero en este caso son transgresiones, dicen que son perdonables. Pero el difamar tiene un juicio severo. Incluso algunos piensan que no tiene perdón. Cuando tú juzgas mal a alguien, abre las puertas del tribunal celestial para que sea juzgado. Porque tu actitud demuestra erróneamente que el Eterno no está cumpliendo con su labor de juez. O sea, cuando tú incurres en esto y empiezas a acusar, tú estás diciendo, yo debo actuar porque el Eterno no actúa. Mira el nivel de soberbia. O sea, la actitud es que tú vas a accionar para tomar la justicia en tus manos porque el Eterno no está cumpliendo con su labor de impartir justicia. Eso es lo que está demostrando con la actitud. Y por lo tanto, como el Eterno no está cumpliendo con su rol de juez, tú lo vas a hacer por él. Y esto estaría deshonrando y desvalorizando al Eterno por esa acción. Por eso es que es tan peligroso, pero peligroso esto. ¿Qué dice el rabino Moshe Luzzatto? La persona irreflexiva que actúa mecánicamente no se da cuenta de que debe cambiar para poder relacionarse correctamente con el Eterno y con los demás seres humanos. Y en lugar de eso se aferra a sus hábitos y forma de vida porque eso le proporciona seguridad emocional. Es una vida impulsiva y mecánicamente que siguen el curso de sus hábitos y de su costumbre. O sea, la persona no está decidiendo, la persona simplemente reacciona. O sea, es alguien que actúa mecánicamente, que actúa por impulso, que no controla sus emociones, sin dedicar tiempo a sí mismo para analizar, para evaluar minuciosamente su conducta, sus actos, lo que está haciendo. La consecuencia de eso es que las personas caen en el mal sin percatarse de ello. Eso es lo que enseña el rabino Moshe Luzzatto. Y esto sucede porque lamentablemente, como los seres humanos no nos dedicamos a conocernos, no sabemos dónde están nuestras fortalezas y debilidades. Y eso trae como consecuencia que, producto que la rabia que puede generar una acción que alguien ejecuta, esa rabia me ciegue y yo reaccione e incurra una falta peor que la que yo estoy viendo. O sea, yo me puedo como que sentir mal o me puedo sentir ofendido por lo que alguien está haciendo, pero mi manera de reaccionar es peor que lo que yo veo. Y esto es algo que nosotros deberíamos evaluar.
Si yo voy a asumir una posición de alguien justo, de alguien con un nivel de santidad elevado, y me voy a sentar en esa silla de juez a señalar y acusar a otros, yo debo evaluar primero si yo estoy en posición para hacerlo. Y si lo que yo estoy haciendo está dentro del orden de la Torá, no sea que esté violentando la misma Torá que yo asumo que estoy defendiendo. O sea, pudiera estar incurriendo en un acto que delante del Eterno es mucho más grave. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Cuando la verdad, que es diferente a la realidad lo que percibimos, lo que vemos nosotros con los sentidos, yo puedo captarlo con el sentido de la vista, la realidad, yo puedo oír y a través del sentido auditivo, entonces yo estoy captando la realidad. La realidad es lo que a través de los sentidos nuestra alma capta. La verdad es lo que nosotros percibimos de un ámbito espiritual, de una dimensión superior. Entonces no es lo mismo la verdad que la realidad. Todos captan la realidad. La verdad solo la captan o la perciben aquellos que han elevado su alma al ser guiados por su Neshama, su hombre interior, que tiene una conexión profunda con niveles espirituales superiores o con una dimensión mayor. Entonces, cuando la verdad se enfrenta con nuestra habilidad para aceptarla, crea un conflicto interno, la cual afecta a la paz emocional, y aquellos que tienen baja autoestima sienten esa necesidad de justificarse por su orgullo. Es como un mecanismo de defensa que se activa. O sea, ellos tienen que encontrar sentido a su mundo, a su realidad, y por ende a sus elecciones, o lo que ellos estén haciendo como reacción. Y de esta forma es la manera menos dolorosa donde tener razón se convierte en una prioridad emocional mayor que hacer lo correcto. O sea, yo me siento tan ofendido por lo que hizo alguien que mi prioridad emocional es hacer aquello que mis emociones me dictaminan por encima de hacer lo correcto. Esto nos indica que es una persona que la Torah no está sobre su corazón, como lo vemos dentro de la Tanakh. Que la demanda del Eterno es que la Torah esté sobre nuestro corazón para que las emociones y sentimientos no nos dominen. Pero este tipo de persona que señala, que acusa, que critica a otro, lo está haciendo porque emocionalmente es para él lo correcto. O sea, él debe encontrar sentido a lo que está haciendo, y eso está por encima de la verdad, por encima de lo correcto. Porque para este tipo de personas, caminar en integridad, caminar en verdad, controlar sus emociones, tomar decisiones, nunca será una opción, sino todo aquello que asume como lo mejor dentro de su criterio, que es totalmente deformado, totalmente equivocado, pero que la persona no reconoce que es un error. O sea, la persona piensa que está actuando de forma virtuosa, y eso es parte del autoengaño, porque la persona se está mintiendo a sí mismo, porque se autopercibe como alguien correcto, como alguien justo, frente a aquel que está vituperando o hablando, difamando. Hasta allá llegan estos niveles en el ser humano que son dañinos. Entonces, cuando hablamos de esta porción de la Torá, hay estados que afectan la participación en celebraciones o en actividades que podemos definir como santas, y en este caso es la pureza y la impureza. O sea, dentro de la Torá hay ciertos
mandamientos que delinean muy bien cuál debe ser el procedimiento de alguien. También se nos enseña sobre Zaraat, que viene a ser esa acción espiritual para mostrarle a la persona que está actuando contra Torah. También vemos que esta persona pasa por un proceso de purificación porque incluye un aislamiento para no afectar a otros con su lengua y seguir hablando en contra de alguien. Pero también nos enseña sobre la responsabilidad de aquello que nosotros emitimos con nuestros labios. De allí la relevancia de la palabra, que tiene el poder para crear, pero también para destruir. Ahora, ¿por qué tanta atención? ¿Por qué tanta dedicación o esfuerzo en explicar este caso en el cual alguien incurre y de allí viene el Zaraat? Desde el enfoque de la Torá, y en este caso, la Torá utiliza como un vehículo para mostrarnos el camino correcto, que es el Musar. Desde el enfoque del Musar, el cuerpo refleja el estado del alma. O sea, una mancha visible, algo que es catalogado en hebreo como negá, indica una disfunción espiritual interna, principalmente asociada al uso indebido de la lengua, por juzgar, criticar, condenar o difamar. El Zaraat enseña que nuestras acciones, que pueden ser vistas como invisibles, porque son palabras o pensamientos, tienen consecuencias visibles. Por eso, vemos nosotros en el caso de Yehoshua, que muchas veces les hacía un llamado de atención para ver si reflexionaba, viendo, porque él percibía lo que había en el corazón de ellos. Así que el objetivo principal en esta porción de la Torá es formar, es educar al ser humano a que pueda despertar y tener conciencia de su impacto espiritual en el mundo. El Zaraat no castiga, sino señala, no destruye, sino corrige, porque está invitando a la persona que incluye en Zaraat, que es visto como Mexorá, a un proceso de introspección, de renovación y de teshuvá, de arrepentimiento. El Midrash de Baikra enseña por qué le sucede a una persona el Zaraat, porque habla mal de su prójimo. El Midrash también conecta la palabra Mexorá con Moxi Shen Ra, el que saca mala reputación, subrayando que la causa de esta afección está en el uso incorrecto del habla. Y de allí el cuidado que debemos tener. Por eso dicen los sabios, no hay algo más valioso y de lo cual he aprendido como lo es el silencio. El silencio es algo que deberíamos aprender. E incluso hay rabinos que enseñan sobre el ayuno de palabras. O sea, pasan todo un día sin emitir palabra. Solamente para hacer verajá, para hacer una bendición. Nada más. Cuando estudiamos en el caso de esta parashá que une a Tazria y Mexorá, la podemos estudiar dentro de Baikra, pero también en el Talmud Babli, en Arajín 15b, hay una relación entre Zaraat y Lashon Hará. En la gematría, la palabra negá, que es alguien que tiene esa afección, y la palabra oneg, que es la palabra placer, tienen las mismas letras. Negá y oneg tienen las mismas letras, pero en distinto orden, mostrando cómo un placer mal dirigido puede transformarse en una consecuencia grave, en una afectación. Porque la persona que está criticando, juzgando, que señala por qué él hizo esto, hizo aquello, él está disfrutando, él se complace, él tiene una rabia o tiene un resentimiento. Tiene una raíz de amargura contra esa persona.
Entonces se goza y tiene placer porque estoy haciendo lo correcto, estoy diciendo, así es, esa es la justicia. No, estás equivocado. Dentro de la cábala, el Saraat o la persona que tiene esta afección espiritual, se enseña que es una ruptura de la conexión armónica entre los sefirot en el alma, entre esas conexiones que deben existir. Dice que la persona que incurre en Saraat lo que hizo fue romper esas conexiones que hay en los sefirot. Cuando vemos esta porción, nos damos cuenta cómo promueve la introspección y la teshuvá, cómo fomenta la pureza interior y exterior, cómo fortalece la responsabilidad del ser humano, cómo nos insta a tener dominio propio, a poder caminar en la verdad, más allá de que yo crea tener la razón o no. Y eso es muy, pero muy importante. Así pues, esta porción de la Torá aporta al ser humano muchos elementos en su crecimiento personal para alcanzar un desarrollo espiritual, porque nos ayuda a tener mayor conciencia, aprender a hablar con responsabilidad, pero también con compasión. Eso es importante. También nos ayuda en esa autopurificación, en ese incentivo a observar mucho más nuestros pensamientos, lo que decimos, a evaluar muy bien nuestras emociones. También a poder tener esas relaciones sanas con el prójimo, porque es como restaurar como un tejido social que se ha venido diluyendo, malogrando con el tiempo, porque las relaciones se están cada día deteriorando más. Cada quien asume tener la verdad y ser juez, y eso no es así. Nosotros debemos evaluar muy bien esto porque nos puede ayudar a mejorar y a tener una mejor relación con el entorno, pero también con nosotros mismos y el Eterno. Al fin y al cabo, los perjudicados somos nosotros por estar accionando en cosas que, producto a lo mejor del desconocimiento, estaremos experimentando consecuencias. El Saraat y todo lo relacionado a este tema en esta porción de la Torá se relaciona estrechamente con tres conceptos. El concepto de la Lashon Hara, que hay que tener mucho cuidado, de la Teshuvá, como parte de esa rectificación espiritual, y de la Kedushá, que es el llamado a la santidad. El llamado a la santidad. Así que la cercanía o lejanía del alma respecto a su fuente divina, que es el Eterno, y de allí la conexión espiritual, depende de la forma como yo me conduzco en este plano, como yo me relaciono. Evaluar actitudes internas o aquello que nosotros tenemos como envidia, resentimiento, raíz de amargura, orgullo, y la forma en la cual debemos hacer uso del habla, que es el principal factor que se está evaluando en esta porción. Así que nosotros necesitamos esta autocorrección personal, necesitamos ser vigilantes, necesitamos evaluar muy bien cómo procedemos en la vida, porque ese daño invisible a través de una palabra se vuelve visible como señal de corrección en la vida del ser humano. Hoy más que nunca, en una era, en una generación de las redes sociales donde las palabras se expanden instantáneamente, la enseñanza sobre este tema tiene una vigencia extraordinaria. El uso ético de la palabra, de lo que escribimos a veces en las redes sociales y la responsabilidad que debemos tener socialmente son vitales para una vida espiritual y comunitaria sana. Porque personas que de pronto ven algo que se escribe en Facebook o en alguna red social, no estoy de acuerdo, e inmediatamente la persona ataca con todo, pero muchas veces hasta de forma despiadada. Ahora, esa persona que está expresando todo esto también está manifestando que tiene problemas internos, que tiene muchas limitaciones.
alguien que no tiene tolerancia porque una persona exprese algo diferente a lo que ella concibe como una verdad, está mostrando que es alguien no solamente intolerante e incomprensivo, sino alguien que no acepta que nadie pueda llegar a pensar algo diferente a lo que él cree porque él asume tener la verdad absoluta. Y eso es muy peligroso. Producto de ese tipo de actitudes se han cometido asesinatos. Y en este caso se cometen porque esa acción de atentar, criticar, juzgar a otro públicamente es un asesinato. Entonces, ¿cómo asumir, tener la verdad o actuar de forma correcta cuando tu proceder es un delito? Por eso hay grandes desafíos en este tiempo, porque debemos combatir la tendencia moderna a ese juicio apresurado, a la crítica destructiva, a esas palabras que muchas veces salen y dicen, bueno, con mucho respeto, y luego lo que vienen son puras ofensas. O aquellos que dicen, te voy a hacer una crítica constructiva, pero todo lo que está diciendo es para destruir a la persona. Entender las cosas como se originan, cómo proceden del plano espiritual al terrenal, es muy importante, porque muchas personas están experimentando situaciones en su vida y lo que menos tienen conciencia o lo que menos comprenden es que ellos son los autores de sus propios males. O sea, ellos son los que están cavando su propia tumba. Nosotros debemos fomentar, y de allí la oportunidad que se nos presenta, una cultura de respeto, de palabras constructivas, de un silencio prudente, de una comprensión, de empatía. Aplicar procesos de introspección y restauración de nuestra vida diaria y fomentar eso para ayudar a otros que también caminen de esa manera, si lo desean, porque nada es obligado. Ahora, ¿cómo puede ser aplicable todo esto en la vida? Bueno, hay un concepto que se llama Shemirat Halashon y es el hecho de guardar la lengua. Practicar esto nos va a ayudar mucho a evitar incurrir en esta falta. Reflexionar diariamente sobre nuestras palabras, pedir disculpas y corregir cuando hemos hablado mal de otros. Fomentar ambientes de diálogo respetuoso entre la familia, en la comunidad, en el trabajo, donde estudiamos, también es importante. La palabra Tazriá y Mexorá no trata simplemente sobre mandamientos y aspectos rituales y de purificación. No es así. Es una enseñanza que trasciende, es una enseñanza viva sobre el poder espiritual que tiene el ser humano y que todavía no ha entendido y mucho menos comprende lo que esto representa. La capacidad de crear o destruir con las palabras. De allí el llamado del cielo a la autopurificación, a la introspección y reparación del ser humano. Por eso debemos hacer tefilá. La tefilá nos ayuda a cuestionarnos, a evaluarnos, ver qué estamos haciendo o qué dejamos de hacer. En un mundo saturado de comunicación superficial por las redes sociales, las enseñanzas de esta porción de la Torá nos invitan a ser más conscientes, más compasivos, a poder desarrollar dominio propio en nuestro hablar y en nuestro actuar. Que alguien esté diciendo algo que no me parezca, no pasa nada. Esa es su forma de ver las cosas, esa es su forma de asumirla. Eso no te afecta a ti cuando tú tienes conceptos claros y caminas conforme a ellos, porque tú lo estás haciendo para el eterno. O sea, no podemos parar el mundo y decirles o exigirles que ellos tienen que hacer las cosas como nosotros creemos, y eso es lo que me va a ayudar a sentirme bien. Si sentirme bien o sentirme en paz o feliz va a depender de lo que otro diga o haga, entonces tengo un problema muy grave. Nosotros no debemos sentirnos mal porque alguien en las redes sociales esté diciendo que no sabemos a veces ni la intención del por qué lo hace, algo que sea diferente a lo que yo pienso.
Hay gente que le gusta esta forma de accionar con morbo, el chauvinismo, el amarillismo, porque eso le gana muchos seguidores, eso hace que la gente lo visualice más y eso se convierte en dinero para la persona porque mientras más visualización, si ese video está monetizado, le estamos haciendo un favor. Entonces hay gente que juega con eso. Hay gente que juega con la impaciencia, con la falta de empatía, con la falta de comprensión de los seres humanos y lanza ese tipo de cosas porque saben que causa controversia. Y la gente va a empezar a comentar y eso se va a hacer viral. Y la persona se está riendo, se está burlando de todos aquellos que están opinando sin darse cuenta que él está como la persona que mueve los títeres y ellos simplemente están allí aferrados a un hilo. Mucha gente cae en ese juego. O sea, no debemos subestimar a aquella persona que está haciendo un comentario pensando que es alguien que carece de conocimiento, que es alguien inculto, que es alguien que no tiene formación, porque a lo mejor es muy inteligente, porque sabe jugar con las emociones de las personas, sabe qué hace que otro reaccione. Entonces yo quiero que este reaccione, yo quiero que esto se haga viral, yo quiero que esto la gente lo comente. Entonces, ¿qué hace? La controversia, el conflicto. Así que estudiar esto no es un mensaje antiguo, sino moderno y a la vez profundo, porque nos guía hacia una vida de mayor conexión con nosotros mismos y con el Eterno, pero también nos ayuda a tener una mayor relación con los demás, cumpliendo así nuestro propósito más elevado en el plan divino, que es ser uno con el Eterno. Y ser uno con el Eterno no depende de lo que la gente diga o haga. Lo que la gente diga, la gente haga, está hablando de esas personas. Ahora, como usted reacciona, sí habla de usted y eso es donde debe prestar atención. ¿Por qué yo reacciono? ¿Por qué esto me hace enojar? ¿Por qué esto me afecta emocionalmente? ¿Por qué esto no me gusta? ¿Por qué esto me irrita? Y empezar a trabajar en nuestro mundo interior para mejorar. No puede ser que un comentario nos haga el día pésimo, nos afecte por completo. Oye, pero es que mira lo que dijo o mira lo que hizo y ay, ya me afectó el día, ya me lo dañó. Oye, tan débil somos. O sea, somos así de superficiales, de delicados, de débiles, como para cambiar por completo la apreciación que tenemos de nosotros y del día que estamos viviendo por un comentario que no sabemos ni siquiera el por qué. Creo que debemos superar muchas cosas y empezar a descubrir cuáles son nuestras limitaciones para mejorar. No sea que esto nos esté direccionando a problemas más complejos. Así que debemos seguir estudiando, debemos seguir aprendiendo, debemos seguir conociéndonos, porque esto es lo que nos va a servir en ese proceso de transformación diaria, de crecimiento personal, y esto es lo que nos lleva a un desarrollo espiritual. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.